Este lunes, arrancando la semana, nos acompaña en nuestra entrevista central Eddie Olivares, quien es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, hay que felicitarlos, hacen un equipo excelente y muy buen trabajo, así que muchos éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Abogado especializado también en Derecho Constitucional y formó Sí. parte también de la Junta Central Electoral en algún momento. Hablábamos justamente fuera de cámara Bueno, de lo que... 10 años. Unos cuantos añitos. Hablábamos justamente fuera de cámara de todo lo que le ha tocado enfrentar al mundo entero, pero especialmente nos enfocamos en la República Dominicana. Una pandemia del COVID-19 que nos golpeó también bastante fuerte y algo que justamente inicia la crisis por esta guerra un poco trastornada, ¿no?, que tiene Rusia justamente contra Ucrania. ¿Cómo ha visto el manejo de toda esta situación que ha afectado obviamente a la economía de la República Dominicana? Empezando obviamente desde el COVID y ahora pues con estos golpes, estos embates que nos genera esta guerra en Europa. Bueno, son situaciones a las que la humanidad está expuesta siempre. La posibilidad de una pandemia que ocurre cada muchos años, una pandemia de la magnitud del COVID-19 se había presentado 100 años antes. Es decir, estamos hablando de un siglo para volverse a producir. Y nosotros debemos recordar cuál era la situación del mundo en ese momento en el que el virus, la pandemia, era una desconocida, que usted no sabía el impacto que iba a tener y que cómo podía defenderse de ella, cómo defenderse del virus, del coronavirus, y no sabía si al día siguiente iba a vivir o iba a perder la vida producto de ese virus o cómo se podía contagiar. Y entonces era un ambiente de temor colectivo en el mundo y hay que recordarlo siempre porque probablemente en 100 años se estará hablando de este virus que demostró que el mundo, a pesar de los avances de la tecnología, sin embargo, no estaba preparado para una enfermedad, un virus como el que hemos tenido, y no tenía respuesta. Increíble, en el siglo XXI no había respuesta para el virus. Pero bueno, el hombre, su fortaleza es su capacidad de adaptación a las circunstancias difíciles y se ha ido superando. En el caso de nuestro, afortunadamente hemos sido uno de los países que más rápido se ha ido recuperando de la pandemia. Recuerden que nosotros fuimos el primer país en el mundo que celebró unas elecciones para elegir presidente y el presidente Luis Abinader fue el primer presidente elegido en medio de la pandemia, en un momento profundamente grave de la pandemia, y asimismo tomó posesión en medio de la pandemia. Es decir, una situación que no quisiera nadie que haya sido elegido para gobernar un país iniciar. Sin embargo, lo hizo y lo asumió con mucha valentía y el país se convirtió en la región en un modelo en cuanto al manejo de la pandemia. Yo pienso que eso fue muy importante y el país va recuperándose. El primer gran desafío que tenía el presidente Luis Abinader era ese de salvar la vida del pueblo dominicano de esta terrible y contagiosa enfermedad, pero no bien vamos saliendo de la pandemia, entonces está ya la guerra en Ucrania. Y entonces ahora el desafío de la economía, que ya de por sí era sumamente difícil por los efectos de la pandemia, se le suma ahora los efectos de una guerra
que no solo como se cree afecta en lo que tiene que ver con los combustibles, que a su vez afecta todo lo relacionado con la economía y con un tema muy sensible que ninguno quisiéramos, que es la inflación. Pero ahí se suma también tema alimentario, por el hecho de que tanto Rusia como Ucrania juegan un papel fundamental en lo que tiene que ver con la alimentación mundial, con la producción para la alimentación. De modo que este es el otro desafío, el de la economía, y hay que enfrentarlo y tenemos que salir bien de él lo mejor posible para beneficio del pueblo dominicano. Y aparte de las medidas que ya anunció el presidente de la República, justamente en su recién alocución el pasado 27 de febrero, esto para seguir combatiendo la crisis económica a raíz de la pandemia y también, por ende, de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Debería el presidente implementar otras medidas aparte del apoyo a los programas sociales, como de igual manera el subsidio en cuanto a los combustibles? Ahora mismo lo más importante es el apoyo a los más necesitados. Ahí la responsabilidad del presidente con esos sectores marginados es lo fundamental para el gobierno. Y afortunadamente ha sido así. Las medidas han estado concentradas en garantizar la supervivencia en términos alimentarios y de la solución de sus necesidades básicas, las necesidades básicas de los más desposeídos. Luego también está la de garantizar que esa clase media, sobre todo clase media baja, también tenga la posibilidad de recibir la mano del Estado Dominicano, la mano del gobierno, y creo que el presidente en ese sentido ha sido sumamente sensible y en este momento está caminando de la mano del pueblo, de los sectores más necesitados. Ese es su principal compromiso, pero él también ha adoptado un mecanismo importantísimo de comunicación con el pueblo y que por la seriedad que tiene el momento lo está haciendo a través de discurso. Este lunes, esta noche, él se va a dirigir al país, por supuesto, en relación con la situación por la que atravesamos. Es una situación excepcional y los gobernantes tienen que asumirla con la más alta responsabilidad de cara al país y hablarle al país, explicarle lo que ocurre y cuáles son los mecanismos y las soluciones implementadas para superar este momento de crisis universal, pero que cada gobierno tiene que asumir su rol en el país que le corresponde gobernar. Y yo pienso que esa es una actitud acorde con un momento como este, la que ha venido asumiendo el compañero presidente Luis Abinader. Vimos al presidente recientemente, bueno, ya recientemente no ayer, pero hace poco obviamente formar parte de lo que va a ser el cambio de estatutos dentro del Partido Revolucionario Moderno, partido donde usted también pues es miembro y al que aspira ser presidente obviamente del partido. ¿Qué cambios, si existe, en caso de ser obviamente elegido, pudiera usted implementar en cuanto a la idea del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, el partido ya tiene unos estatutos que están muy bien armonizados con la Constitución de la República y con las leyes 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y con la 1519 orgánica del régimen electoral. En ese sentido, la comisión que yo presido, la de reforma estatutaria del partido, procuró cumplir de una manera efectiva con la armonización con esas leyes y sobre todo hacer que el partido funcione
de una manera más eficiente en lo que tiene que ver con su organización, con sus organismos, y además adoptar mecanismos de transparencia, porque el artículo 216 de la Constitución de la República establece ahora no solo que los partidos deben funcionar democráticamente, es decir, respetando la democracia interna, sino que también deben funcionar de una manera transparente. En ese sentido, se tomaron disposiciones muy importantes y que son los primeros estatutos del país que las contiene en relación con la transparencia. Fue una reforma profunda, integral. Los viejos estatutos tenían 137 artículos, los actuales tienen 43 más, 180 artículos, y se trató de una reforma muy importante y que ha sido muy bien acogida por la militancia del partido. ¿Ha sentido el apoyo por parte de los compañeros de partido en cuanto a esta candidatura, verdad, para poder aspirar a la presidencia de su partido? ¿Cómo ha visto todo esto, el ambiente? Porque vemos también a un ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien se encuentra al frente de este mismo partido. Sí, bueno, la verdad es que muchos compañeros y compañeras, incluyendo una cantidad muy importante y sin precedentes de los diputados y también por supuesto, de otros sectores del partido, han manifestado su deseo de que yo asuma, que aspire a la presidencia del partido. Estamos esperando que la Comisión de Elecciones presente el reglamento para la convención que deberá celebrarse en el mes de junio y que además la dirección ejecutiva deberá recomendarle al Comité Nacional, que está integrado por 1000 dirigentes de todo el país, recomendarle cuál será la modalidad de elección que será utilizada en esa convención y además fijar la fecha. Entonces ya a partir de ese momento yo entonces fijaré mi posición en relación con esa convención y la decisión de participar en ella. Hay miembros fuertes dentro del Partido Revolucionario Moderno que han sido en algún momento presidentes también de la República. Uno de ellos es Hipólito Mejía, expresidente también del país, y usted ha estado muy de cerca con él. ¿Se han hablado? ¿Hay apoyo de su parte hacia usted? Bueno, el presidente Mejía, tenemos una relación muy estrecha, mi compadre, y tenemos un vínculo muy estrecho de siempre. Él es una de las dos principales figuras del partido, son el presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía, que, dicho sea de paso, se mantienen en una comunicación permanente y de colaboración y se encuentran plenamente unidos y conscientes de su rol fundamental para que el partido cumpla con el país en cuanto a hacer un buen gobierno, un gobierno que contribuya con la reconducción del país después de 16 años de gobiernos hegemónicos del Partido de la Liberación Dominicana y ante la necesidad de institucionalizar el país, de garantizar el bienestar que le prometimos al país, el bienestar para el pueblo dominicano. Ellos dos, que son los dos principales líderes, están muy conscientes y trabajando en ese sentido. Pero en el caso nuestro, vamos a esperar que se fije la fecha de la convención, la modalidad y todo esto, y entonces nosotros vamos a fijar una posición, pero tenemos la satisfacción de que
la base del partido, sobre todo sus cuadros medios además, y su cuadro de base, me han pedido que asuma la candidatura a la presidencia del partido y, como ustedes vieron, sectores muy importantes como diputados del partido también lo han hecho, y eso constituye, y sectores también que no son del partido, que también han visto con buenos ojos que decidamos aspirar a la presidencia del partido. Pero es un tema que por razones estatutarias también vamos a esperar a que la dirección ejecutiva fije definitivamente la fecha y además se apruebe el reglamento de la convención, y entonces ya tomaremos una decisión sobre ese tema. Y por su experiencia de más de 10 años como miembro de la Junta Central Electoral, ¿algún método, modalidad que usted pudiera sugerir para que se lleve a cabo esta convención? Bueno, las modalidades son 3 en el partido: la de voto universal, libre, directo y secreto, que yo siempre he apoyado. Y entonces se le agregó la modalidad de votos a través de delegados, es decir, la escogencia de delegados para que a su vez los delegados elijan al presidente, al secretario y demás cargos. La otra es de dirigentes, la asamblea de dirigentes, que son entre 45 y 50 mil dirigentes del partido, que es la otra modalidad que que está planteada en los estatutos. Por supuesto, la modalidad del voto universal es la modalidad más democrática que se puede utilizar que en le da el más proceso. participación también. Pero es una decisión que va a tomar, en principio, la dirección ejecutiva va a adoptar una de las modalidades para proponérsela al Comité Nacional, que finalmente será quien decidirá sobre la modalidad que se va a utilizar. Pero usted tiene ya objetivos, digamos, algunas propuestas que le ayuden, obviamente, a presidir el partido, Bueno, o sea, a diferencia de las que están ahora. Claro, eso también son temas que a presentarse entonces a partir de ese momento. Y bueno, me gustaría hacerle la pregunta en cuanto a algunas de las reformas, entre ellas la que está sobre la mesa y que ha dado mucho de qué hablar la semana pasada, y es la reforma a la Constitución, que vimos que 3 partidos, PRD, la Fuerza del Pueblo y también el PLD, que se levantaron de la mesa porque no quieren apoyar esta reforma a la Constitución. ¿Cuál es su posición en torno a este tema y qué va a pasar en lo adelante? En el caso de las reformas a la Constitución, claro está que es importante procurar el mayor consenso posible, eso es así, independientemente de que quienes tienen la facultad para hacer reformas son los congresistas, que se convierten entonces, después de haber aprobado la ley para la reforma en ambas cámaras, luego pasan a convertirse en asambleístas. Y entonces, a través de la figura que se conoce como asamblea revisora, entonces se aprueba o no una reforma. Sin embargo, siempre se acompaña de un gran esfuerzo de consenso que empieza por los propios partidos políticos, sobre todo los que tienen representación congresional, y además la sociedad en sentido general. Es un proceso que tendrá que ocurrir, tendrá que darse, y entonces veremos qué ocurre con esta propuesta del Ejecutivo, del Presidente de la República, tendente a que se materialicen una serie de ideas que él tiene sobre el funcionamiento de instituciones como la justicia y el Ministerio Público. Vamos a esperar, es un tema que está sobre la mesa.
Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Fernández, que hizo en el 10 una constitución nueva, amplió los artículos de la constitución y prácticamente la cambió completamente, la constitución anterior. En ese sentido, tampoco el presidente Fernández debe entender que es una constitución pétrea que absolutamente nadie puede tocar en ningún lugar, porque no es así. Es su constitución, pero él no puede pretender que sea una constitución eterna. No puede ser así. De modo que vamos a esperar a ver lo que ocurre con ese proceso. Usted cataloga esta posición como correcta, entendiendo que cada quien es libre, obviamente, de apoyar o no, pero cuando uno busca, por ejemplo, en el caso de la reforma, lo que busca es modificar el proceso de elección de quienes van a presidir las importantes instituciones del país. Entonces, ¿cómo cataloga justamente esa posición de estos partidos? Bueno, ellos tienen el propósito, en el caso del presidente Fernández, de que no se toque su constitución, la que él hizo en el 10. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, también está, según lo que manifestaron ahí, en contra de que sea hecha la reforma. De modo que, como ellos están haciendo un rol, ante todo, de oposición, y son dos partidos que tienen un mismo origen y que todos sabemos que en la oposición son implacables, son radicales y que ante todo ponen los intereses políticos de esos partidos por encima de cualquier otro cuando están en la oposición. Y cuando están en el poder también. Y de modo que vamos a esperar el desarrollo del proceso. El tema está ahí sobre la mesa y vamos a ver lo que ocurre con esa reforma, que es una reforma realmente con un criterio de institucionalidad y que la verdad es que tiene el mérito de que no toca ningún tema electoral. Como se ha hablado, y eso, que se quiere eliminar el 50 más 1. Pero eso no se ha discutido nunca en el PRM, no se ha discutido. Lo que se hizo fue dentro de un contexto de una entrevista sobre lo que había acontecido en el año 1994, tocar el tema como ocurrió. Y es innegable que el tema del balotaje fue utilizado para impedir que el doctor Peña Gómez, y así ocurrió, llegara a la presidencia de la República, que en principio se planteó sobre la base de un 40, luego un 45, finalmente mediante una tratativa que hicieron en ese momento en el Congreso Nacional, en la Asamblea Revisora, entonces lo llevaron a un 50 y eso impidió que Peña fuera presidente. Esa es la verdad, eso no lo puede negar absolutamente nadie, que fue el mecanismo que se utilizó para impedir que Peña llegara al poder y que se hizo en medio de una trampa vulgar, en la que colocaron al doctor Peña Gómez en ese momento dramático de la nación, y que el doctor Peña Gómez evitó que el país se fuera hacia una guerra, y lo hizo sobre la base de su propio sacrificio, del sacrificio en un momento en el que debió ser el presidente, después de haber dado su vida y haberlo dado todo por este país y haberlo arriesgado todo, y al final también perder la vida de alguna manera producto del estrés y de las situaciones que vivió. Y entonces se utilizó el tema del balotaje, del 50 más 1, para impedir que él fuera presidente de la República. Esa es la realidad. Ahora, la doctora Milagros Ortiz Bosch, que fue la que tocó el tema, en ningún momento planteó que se iba a cambiar
y en el partido tampoco se ha tocado eso nunca. De modo que yo pienso que es una forma de justificar cualquier objeción a la reforma. Un mensaje final ya, para que no tenemos que ir a la pausa, antes de un mensaje a la ciudadanía de lo que se espera del Partido Revolucionario Moderno, usted como representante. Bueno, el partido está consciente del momento tan difícil que vivimos en el país, producto de una crisis universal y que estamos luchando por superarla. Yo creo que lo más importante es la unidad del pueblo dominicano y fomentarla. Eso es importante para el compañero presidente Luis Abinader y para el partido. Lo importante es que el pueblo dominicano debe tener fe de que se trabaja y se lucha. Entiendo yo que lo está haciendo así el compañero Luis, para superar esta situación y salir de esta crisis para que el pueblo dominicano pueda vivir en un mejor estado de bienestar. Yo pienso que eso es lo más importante, es un tiempo en el que hay que estar consciente de lo que estamos viviendo y cada uno de nosotros aportar nuestro grano de arena para que podamos salir de esta situación. Abogado, muchas gracias por acompañarnos Gracias. en la mañana de hoy. Eddie Olivares, abogado especializado en Derecho Constitucional y Electoral.